entrega de la obra, a la visita de inauguración y después, muchos años después, a reparaciones, ¿no? Entonces, nos permite ver unas instantáneas. Y una de esas instantáneas es magnífica, desde la azotea de esta torre, la toma hacia el poniente y a la derecha un enorme cuerpo de agua, 1954. Claro, los ancianos de San Sebastián de Tepoztlán, de Santa Marta Catitla, de Chimalhuacán, recuerdan que todavía hasta la década de 1960 podían sobrevivir de la pesca de ese que era el Paso de Texcoco. Todavía no existía Ciudad Neza, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué les platico esto? Porque ese proyecto trató de ser un proyecto de lo que en ese momento se concebía como reintegración social, una granja. Yo creo que todos han visto la película Los Olvidados, del director Luis Buñuel, una obra maestra de la cinematografía. Me impacta mucho cada que la veo un letrero que al final hace un llamamiento, es de 1950, contemporáneo de esta foto, hace un llamamiento a los derechos de los niños y los jóvenes. O sea, después de toda la violencia que nos refleja, hace un llamamiento a los derechos de los niños y los jóvenes esa película. Les recomiendo a los más jóvenes, a los más chavitos, que la vean con atención, porque siempre en la historia de nuestro país vamos a poder observar una lucha entre quienes exigen y van construyendo con su obra y con su sacrificio derechos y quienes defienden con su obra y los sacrificios de los otros sus privilegios. En esa estamos, en esa seguimos. No ha terminado esa lucha, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que este proyecto nació, el proyecto de este edificio nació como una manera de dignificar los derechos de las mujeres en reclusión que se encontraban en Lecumberri. Y tuvo, pues ya lo veremos en las fotos, una alberca, canchas de básquetbol, una hermosa guardería, talleres. Hoy la biblioteca pensamos, no sé, Elenita nos podrá decir si la biblioteca efectivamente eran los talleres o no, más o menos la identificamos. Bueno, ya lo verán con ellas, ¿no? Con ella, con Nacha, con todas las compañeras que vendrán. En fin, el asunto es que ese proyecto que nació en el 50-54 como un proyecto de regeneración, de dignificación, les digo, de reivindicación de los derechos de las mujeres, rápidamente entró en descomposición, como el régimen, porque a pesar de que el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en general la población tiene un recuerdo relativamente decoroso, o de Adolfo López Mateos, el siguiente presidente, eso no puede ocultar que impulsaron un proyecto de nación que traicionó los ideales de la revolución, que violaba los derechos constitucionales que se ganaron con la sangre de la gente de los pueblos. Aquí muy cerquita, en Santa María Aztahuacán, la población durante la revolución se sumó al zapatismo. En Santa María Aztahuacán, en Tepoztlán, en Tlaltenco, en Tláhuac. Por estos mismos años en que se estaba construyendo la cárcel, andaba un veterano de la revolución, un veterano zapatista, el general Genaro Amezcua,
hablando con las viudas, buscando a las viudas, a los huérfanos, para gestionar la pensión, a los huérfanos del zapatismo. Y era en esta zona que cuando se estaba construyendo la cárcel, todavía era considerada una reserva agrícola para la Ciudad de México, la entonces muy lejana Ciudad de México. Bueno, estamos hablando de un tema que tiene que ver con derechos y con privilegios y con el régimen y con el proyecto de nación. Entonces, a partir del 52, luego en los años posteriores todavía con mayor impulso, vino una traición, hay que decirlo con todas sus letras, al proyecto de la revolución. Y contra eso se levantaron hombres y mujeres. Primero se levantaron de manera pacífica, pero después del 71 quedó claro que no era posible continuar con la vía pacífica. Y entonces muchos de ellos formaron frentes guerrilleros, político-armados. Y uno de los frentes, no el más importante, pero quizás el más conocido, el FUS, el Frente Urbano Zapatista, tuvo también a muchas mujeres aquí adentro. Y, sin embargo, también la clandestinidad a veces era rota por los propios protagonistas y las propias protagonistas, y el propio movimiento fue cambiando de sujeto social, porque, no me dejará mentir, Anita, en las discusiones de los años 60, 70, el actor político era el proletariado. Pero después, a lo largo de los 70 y 80, y con más fuerza en los 90, se vio que el actor político era el vecino, la vecina, el solicitante de vivienda. Y entonces se ligaron con los solicitantes de vivienda de la inmigración hacia la que antes fue una reserva territorial, que fue Iztapalapa, que fue todo el oriente de la ciudad, y se convirtió en una reserva cultural y política. Por eso no fue difícil que aquí, en San Miguel Totongo, se tomara como bandera la organización a partir de modelos indígenas. Eso es muy importante de destacar, ¿no? Por ser inmigrantes, por la experiencia del tequio, de la mayordomía, de la familia, fue más fácil que prendiera la organización, y no como en la teoría en la que estaba la izquierda de los 70s, pensando en el sindicato, ¿no? Porque además el sindicato en México fue desde un principio cooptado, ¿no? El charrismo, los sindicatos blancos, los sindicatos asesinos incluso, ¿no? Pensemos en eso. Y bueno, se encontró otro sujeto social en la organización vecinal. Y esa organización vecinal, curiosamente, cuando en 1982 se cerró este edificio como cárcel, siguió creciendo. Y todavía creció mucho más. Y de pronto se expandió aquella organización vecinal hacia otras zonas de la ciudad. Y entonces se formó el Molino, también en Iztapalapa, en los límites con Tláhuac. Y se formó el predio Guelatao. Y se ligaron con los solicitantes de vivienda de Monterrey y de Guadalajara, y se formó un movimiento nacional, el Movimiento Urbano Popular, y luego la Confederación, que fue la CONAMU, ¿no? Y de esa manera se expandió entre las clases populares una conciencia de que los derechos no se ruegan, los derechos se ejercen y se lucha por ellos. Y así, cuando el gobierno de los neoliberales, de los primeros neoliberales, de Miguel de la Madrid y de Salinas,
plantearon para este edificio un proyecto de nuevo reclusorio, ya había un actor social, un actor político, un sujeto político, un sujeto histórico que pudo oponerse. Y ese sujeto histórico fue el pueblo organizado a través de la Unión de Colonos de San Miguel Totongo y de otros actores que la izquierda de los 60 todavía no alcanzaba a aceptar bien, como la iglesia, ¿no? Los padres Guanela, de acá de Mirabal y de toda esta zona. El padre Cosme, ¿verdad? Y otros, digo, yo recuerdo, querido Roger, que por aquellos años, digo, en el 94 habrá que recordar que para ingresar a la zona del zapatismo en Chiapas había que pasar por el Salesiano de San Cristóbal. O sea, el Salesiano era el filtro, ¿no? El colegio salesiano era el filtro. Entonces, es la integración de nuevos actores, y esos nuevos actores logran impedir, con su sacrificio, porque también implicó mucho sacrificio, que se volviera a retomar este edificio como una cárcel, como una instalación penitenciaria. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues voltar hacia los jóvenes y montar unas lonas con unas bancas que trajeron de una de las iglesias y poner clases allá afuera. Bueno, ese acto simbólico y el abrazo, ¿no? Abrazar como ciudadanos la cárcel. Ese acto tiene un gran simbolismo. Digo, toda salvedad guardada, habría que compararlo con la quema de la Bastilla, ¿verdad? Porque la Bastilla implicó que el pueblo organizado de París incendiara una instalación penitenciaria. Acá el pueblo organizado de Iztapalapa abraza una antigua instalación penitenciaria y le da una nueva significación. Ahora va a ser un proyecto educativo, porque la verdadera regeneración y la verdadera libertad se construye a través de la educación. Eso es lo que nos estaba diciendo un movimiento que dio nombre, que adquirió su nombre de una premisa muy sencilla: cárcel no, prepa sí. Esa premisa de lucha terminó siendo tan poderosa que generó instituciones de la ciudad. El sistema de educación media superior de la ciudad tuvo su origen en ese cúmulo de ciudadanos que tuvieron la claridad de plantearse un proyecto de sociedad a partir de una breve consigna. 2 frases. No solo eso, una universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero además también una beca, la beca Prepa Sí, ¿verdad? La beca Prepa Sí, que es el origen de todas las nuevas becas educativas. Cuando nosotros estudiamos, profe, tú eres joven, pero yo creo que a ti tampoco te tocó beca generalizada cuando estudiaste la licenciatura, ni el bachillerato, mucho menos. No existía, no. O sea, en nuestra generación, de los que ya rebasamos el 5.º piso, yo moría los zapatos. Sí, claro, por supuesto. Los que tenían una beca eran los privilegiados, ¿no? El que le caía bien al profesor, que además estaba bien parado en rectoría o en la dirección, en fin, ¿no? O los charritos, ¿no? O los charritos, efectivamente. Pero démonos cuenta cómo en esta lucha, en esta historia de lucha entre estos dos proyectos, plantearse como derecho la educación también implicó adjuntarle otros derechos que son indispensables, como el derecho a ir desayunando a tomar clases, ¿no? Como el derecho a poder pagar las copias o comprar el libro. Digo, los chavos, no creo que lo vivan hoy,
Pero nosotros cuando estudiábamos teníamos que arrebatarnos los libros en la biblioteca para poder ir a sacarle copias y entregar la tarea a tiempo. Era una lucha, era una manera en la que nos disputábamos la calificación. Y además andábamos correteando las copias más baratas, ¿no? Bueno, eso ya no les tocó vivir a ustedes. Y no les toca vivir a los jóvenes gracias, entre otras muchas cosas, a hombres y mujeres que hicieron algo que voy a plantearles con una imagen que podría sonar vulgar, pero lo digo desde el fondo del corazón. Fíjense bien, para comer nosotros podemos acudir a la fauna, a los animalitos, ¿no? La gallina se compromete y cada mañana pone su huevo y podemos desayunar. Pero si queremos comer cerdo, comemos un ser que se involucra, que da su vida. A nuestras compañeras no les importó dar su vida para que nosotros tuviéramos los derechos de que hoy gozamos, ¿no? Entonces, toda esa historia está resumida, o se resume, aunque no lo parezca, en esta sencilla frase: cárcel no, prepa sí. ¿Por qué? Porque implica romper con un esquema de organización social, la cárcel, donde el Estado está representado por una institución que doma y limita los derechos. Entonces, cárcel no es romper con ese modelo de Estado. Prepa sí es abrir la perspectiva de una humanidad con esperanza. Una humanidad no lejos allá, aquí, en Lomas de Zaragoza. Y de aquí, como se dice ahora con un poco de sorna, de Iztapalapa para el mundo. Sí, efectivamente, porque el modelo de lucha social, el modelo de institución educativa, se ha venido expandiendo y tenía que encontrar una tierra fértil donde un día hubo un lago, hace no mucho, para poder crecer y expandirse. Y corresponde a nuestros estudiantes y a nosotros también como profesores que se siga expandiendo. Si quieren, vamos ya nada más, les enseño rápidamente las... Una pregunta más. Sí. Yo siempre he estado manejando estos, pero no la estar equivocado. Ahora sí, que aquí fue, o este espacio también fue parte inicial del pueblo de Santiago Acahualtepec. Sí, efectivamente, el decreto expropiatorio señala 6 terrenos, 6 propietarios originarios de Santiago Acahualtepec, a quienes se les pagó, o se les debió pagar. Eso forman parte de otro tema, ¿no? Si se les pagó o no se les pagó. Sí, el propietario de Santiago Acahualtepec. Así lo dice con toda claridad el decreto expropiatorio. Lo mismo que la zona que hoy es el área natural protegida. Por esos años, poquito antes de 1950-1945, se pagó también la expropiación que dio pie a la ampliación del Camino Real a Chalco para convertirlo en este tramo de la calzada Ermita Iztapalapa, sí. Ajá. Porque como calzada llegaba desde 1427, la calzada Ermita Iztapalapa iba de donde hoy es el cruce entre Churubusco y Tlalpan a la calle Porfirio Díaz, en el centro de la ciudad central de Iztapalapa, y terminaba en lo que es la macroplaza, donde pensamos que debieron estar los palacios de Cuitláhuac. Pues ahí acababa, y para acá puras vereditas, ¿no? Para los pueblos.
Todavía las calles conservan esos nombres. El camino a Culhuacán, por ejemplo, que corre paralelo a la calzada Tláhuac, la avenida Tláhuac, o Minerva. El camino real a San Francisco Tlaltenco, que es una diagonal que los invito que un día que tengan chance lo recorran, especialmente en bicicleta, porque dice un son ismeño que los caminos son caprichos de los cerros, y ahí se nota. O sea, ahí podemos ir viendo de un lado y del otro cómo ese es el camino más viable en relación a los desniveles, si lo comparamos con las laterales, ¿no? Que ese camino muere o termina en Tláhuac. Bueno, no termina, sigue hasta Ayotzingo, ¿no? Que era el gran puerto de entrada y salida de bienes de la época prehispánica. Lo mismo acá, todavía se conserva la memoria del Camino Real. El Camino Real que iba por, ahorita el actual trazo de la calzada Ermita, hasta la calle de Jalisco en Santa María, hasta Huacán, se metía por esa calle Jalisco. Si la seguimos nos lleva al Hospital Europeo. En el Hospital Europeo cambia de nombre y se comienza a llamar Insurgentes, e Insurgentes va a ir a llevarnos hasta la Coca en el periférico, ¿no? Entonces, esa estructura de caminos era la estructura ancestral, que tuvo que ser modificada, dice el decreto de 1945, porque esta era la zona de reserva agrícola de la Ciudad de México. Entonces necesitaban una calzada apta para que entraran y salieran los transportes, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, los pueblos, el pueblo de Santiago Acahualtepec se extendía hasta esta zona, efectivamente. Sí. Pues no se quedan aquí a hacer alguna pregunta, compañeros, porque ya el camino va a ser ya muy corto. Él va a explicar muy brevemente y ya con eso concluiríamos nuestra actividad. Pero pues de una vez aprovechemos que hay todavía atención aquí, si tienen alguna pregunta que hacer sobre esto que se está manejando. Profe Heriberto. Hola, nada más, buenas tardes, maestro. ¿Alguien, nadie va a decir alguna pregunta? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias. Pues nada más agradecer esta cátedra de historia prehispánica, porque ahí se da uno cuenta precisamente que esto que tenemos actualmente era un verdadero imperio, como nos lo cuenta la historia. Todos estos pueblos tenían sus reyes, sus representantes, y era una organización perfecta. Entonces éramos un gran pueblo. Y seguimos siendo. Y seguimos siendo. Claro. Iztapalapa ha sido muy castigada desde la conquista. De Iztapalapa eran los tlamaltinine, los hombres sabios, los hombres que escribían la historia de los pueblos, las filosofías de los pueblos. Iztapalapa presentó una gran resistencia a la conquista. A mí me ha llamado la atención que no hay grandes restos arqueológicos en Iztapalapa. Y por ahí se dice que fue en venganza de la resistencia que presentó este pueblo a los conquistadores. Fueron de los primeros que presentaron resistencia. Y desde entonces ha sido castigada Iztapalapa. Tenemos aquí 2 complejos penitenciarios con algo así como 25,000 personas más o menos. ¿Por qué aquí? Tenemos falta de agua aquí cuando fue parte del lago. ¿Por qué? Entonces creo que en ese sentido recuperar la historia de las compañeras de plantel es también recuperar la historia de un pueblo y enmendarlo. Si no enmendamos, pues la historia no nos sirve para nada. Entonces creo que eso también debemos de tenerlo presente. Sí. Al respecto muy brevemente, y les ofrezco una disculpa, vamos a tener que hacer el recorrido súper rápido porque tengo una cita a las 3 en San Ángel. Nada más comentar un pequeño detalle. Iztapalapa, el cerro de Iztapalapa,
el Huizachtepetl, que fue su último nombre náhuatl, pero que antes fue Coatepec, y antes aún Cihuatepetl, y ya, bueno, tenemos por ahí seguimientos, ¿no? Fue un espacio sagrado desde el siglo VI de nuestra era, donde se representa la pasión de Cristo. Ahí abajo hay el basamento de una estructura piramidal, más o menos de las dimensiones de la pirámide de la Luna de Teotihuacán, y es contemporáneo, nada más con la chulada de que acá, en lugar de construir un cerro exento, la perspectiva, cuando puedan, ahora que pase Semana Santa, porque, o si quieren ir a ver el Gólgota, pues también, digo, total, pero separa uno como si mirara las tres cruces desde la explanadita de abajo, y si levantan un poquito la vista, va a ver en la cima el centro ceremonial. Entonces, esa era la vista que se tenía en una ceremonia teotihuacana. Desde ese momento era un axis mundi, un eje del mundo. Los pueblos premexicas, los pueblos del clásico y del protoclásico, en fin, de todos estos pueblos que antecedieron al surgimiento de los mexicas, tuvieron en Iztapalapa una intervención muy fuerte. Sí está ahí la arqueología, solo que también el Estado mexicano tuvo promovió una fascinación por el guerrerismo mexica, por el machismo mexica. Pero nada más como un dato curioso, cuando estábamos chavos nos gustaba irnos a meter, yo creo que tú te habrás hecho también, Roger, a la Cueva del Diablo. ¿Ah? Ya la cerraron porque se quedaba ahí la gente, porque es una cueva muy agreste con desontle, salía uno todo arañado. Pero ¿por qué le llamaron la Cueva del Diablo y qué era la Cueva del Diablo? Bueno, si revisamos los códices nos podremos dar cuenta de que se trataba de un santuario a las deidades, y en particular a Cihuacóatl, la Llorona, Cihuacóatl, Guadalupe, Cihuacóatl, la gran protectora del sur de la cuenca. Cuando puedan, otro viaje que les recomiendo es a un cerro que se llama Xilotepec, en San Gregorio Atlapulco. Allá arriba, en equinoccio de primavera, puede uno ver un monolito de Xipetotec pintarse de rojo al amanecer del 21 de marzo. Y junto a Xipetotec, derribada, una imagen de Cihuacóatl, así, derribada, ¿no? Simbólicamente es la sustitución de los antiguos pobladores premexicas, ¿no?, de la gran diosa protectora del sur, por el nuevo culto guerrero, ¿no? Iztapalapa, entonces, se levanta, se está levantando. Están aquí los reclusorios. Pero, profe, hagamos también la comparación de la suma de la población estudiantil con IEMS, UACM, UAM, Poli, UNAM. Nosotros reivindiquémonos. Yo soy Iztapalapa, tú eres Iztapalapa. Y donde te pares, eres gente digna. ¡Prepa sí! ¡Cárcel no! ¡Prepa sí! ¡Cárcel no! ¡Prepa sí! ¡Cárcel no! Bueno, aquí tenemos por supuesto una foto de la construcción de la primera planta. Estos pilotes daban paso y aire para que hubiera mucho espacio para las actividades de granja.
para las personas en reclusión, para las mujeres en reclusión. Ese es el plano más importante que hemos podido recuperar del proyecto. Nosotros estaríamos ahora aquí, en esta zona. Y bueno, esta es nuestra explanada hermosa. Por ahí hay unas fotos donde está el domo. Ajá. Por ahí unas fotos hermosas donde podemos ver, hacer la comparación, estas con rejas y ahora con un montón de carteles de la actividad estudiantil, ¿no? Cuando quiten el domo los invito a pararse afuera del auditorio 2 y mirar hacia allá, ¿no? Bueno, muy bien, vamos. También sobre lo que hoy es el IEMS, ¿no? Estas dos láminas que son iguales, idénticas entre ellas, solo sirven para destacar que en Lecumberri solo había una crujía dedicada a las mujeres, que era la crujía L, y si en las crujías para hombres había sobrepoblación, imaginen lo que era para las mujeres, ¿no? Peor aún. Bueno, vamos a lo siguiente. Lo que retrata es el día en que trajeron, en noviembre de 1954, a las mujeres de Lecumberri para acá. Es la salida de las mujeres de Lecumberri hacia cárcel. Es una foto de Excelsior, de noviembre de 1954. ¿Esta foto pertenece al archivo? No, esa es de hemerografía. Hemerografía. Porque allá era militar completamente, ¿eh? La Sí, cárcel de efectivamente, Lecumberri. sí. Aquí Bueno. vestían como soldados. Sí, claro. La gorrita, ¿verdad? El Sí. general Arcaute Así es. era el jefe, También estuvo el ahí director. Todo el sistema policíaco estuvo durante todo el siglo XX, todo el sistema policíaco dominado por militares. Aunque estuvieran fuera del servicio militar y estuvieran en el servicio policíaco, seguían conservando la ligación con el sistema militar. Sí, Ahí sí no había muerte piadosa, ahí era. Esta también es el material hemerográfico de un reportaje que se hizo promoviendo el proyecto Cárcel de Mujeres en Iztapalapa como un proyecto de renovación. Esta es una foto de un día de visita. Y bueno, pues lo que se ve al fondo es la famosa crujía L de la que hemos venido hablando. Me bajo más para acá. Ella fue la primera directora de la cárcel de mujeres acá en Iztapalapa, María de Lourdes Ricard. Ella estudió, era trabajadora social cuando trabajo social se estudiaba en la Facultad de Derecho. Entonces, además fue reina de belleza de la Facultad de Derecho, en fin, era un personaje, digamos que sí un poco de la élite, pero también era un personaje, digamos, que le resultaba simpático al régimen, ¿no?
y bueno, el director del sistema penitenciario en ese momento, el general Loyo. Usted me dice, yo me voy a pagar. Este es un aspecto de la entrega de la obra. Así entregó la empresa la obra, la constructora. Ya es 1954. Y esta foto sí es del... Ah, no es cierto, esta también es hemerográfica. Pero les digo, en la biblioteca está los discos con las fotos del archivo, del Museo de Archivo de la Fotografía. Esta también es hemerográfica. Aquí me gustó porque se ve la carretera, que era Ermita Iztapalapa, y la entrada a la cárcel, que era por lo que hoy es la clínica de displasias. O sea, de aquí de la plazoleta esta, a esta se llegaba desde Ermita Iztapalapa directo. Claro, se tenía que pasar por los filtros, etc. Ese era el proyecto original. En Bucari es la que está. Nada. Sí, porque luego no se me hacía muy Sí, como que está cerno aquí, ¿no? Bueno, esto propiamente esto es propiamente el examen y el examen del ingeniero Villaverde, ¿verdad? Sus cálculos y sus dibujos de las traves de... Esta la retomamos, me interesó mucho porque señalaba la solidez del patio a través de las columnas. Son estas mismas, reforzadas, pero estas mismas. Nuevamente este patio, pues es acá, ¿verdad? Sí. Estas son fabulosas porque son de los momentos en que los jóvenes se acercan a demandar la instalación de una escuela preparatoria en la antigua cárcel de mujeres. Y bueno, pues forman parte de un mismo acto. Por acá vamos a... Creo que este es Oscar, ¿no? Roger, ¿no es este Oscar? Ajá. ¿No? Muy rico. Ok, por ahí se reconoce todavía personajes que andan pululando por la comunidad, ¿no? Y el día en que el entonces delegado de Iztapalapa, Sosamontes, y Cuauhtémoc Cárdenas vienen a hacer la entrega de la cárcel para el proyecto educativo del Instituto de Educación Media Superior. Muy bien. ¿Seguimos? Esta ya la vimos arriba. La última la pusimos. La última sería esta papel. Es que era allá y luego. Bueno, esa está tomada justo al revés. No, justo al revés. Tendríamos que colocarla así, orientada en ese balcón, para poder mirar la perspectiva que se veía. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la salida por el comedor y se ve el cerrito de Acahualtepec. Sí, es la salida del. Hay por ahí alguna otra que está tomada desde la entrada del estacionamiento del estacionamiento 2, del estacionamiento grande, donde se puede mirar el cerro
verde, lleno de flora, ¿no? Desafortunadamente nunca lo volveremos a ver. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.